Pizarro. Pizarro macht's. Und er macht ihn! Er macht ihn! Tor! La historia de tu llegada acá es increíble porque tú estabas planeando fichar por el Betis, me parece, cuando un expresidente de este club, que es banquero, va a hacer una auditoría a un banco en Lima y te va a entrenar a través del hueco de la puerta del estadio de Alianza. ¿Eso es verdad? Es una historia cierta, sí. Justo cuando las cosas me estaban yendo bien a Alianza aparecieron estos dos clubes. Apareció el Betis y apareció el Bremen. A ver, teniendo 19 años o 20 años, te dicen Alemania y España, hablas el idioma español y dices, bueno, me voy a España, obviamente. Pero cuando mi padre y mi representante, Carlos Delgado, conversan conmigo, me dicen, vemos que es un club serio, creemos que te puedes adaptar mejor. Entonces digo, bueno, vamos para allá. Pero por esos días habías jugado un partido con Alianza donde metiste 5 goles, ¿no? Sí, ese fue el partido que fue a ver el presidente. Eso te ayudó mucho, ¿verdad? Sí, creo que sí. Yo no tenía la menor idea de que estaban yendo a ver el partido o qué partido iban a ir a ver, pero sí sabía que había gente interesada en ese momento, o equipos interesados en mí. Y estaba teniendo un buen año en Alianza. Tengo la oportunidad de anotar 5 veces contra la Unión Minas, si no me equivoco. Sí. Tú llegas a Bremen con poco más de 20 años y ayer, mientras estábamos en el partido, conversé con algunas personas que te recibieron en Bremen a esa edad y se acordaban del Claudio Pizarro que llegó aquí y que se sorprendía por todo lo que veía. Yo, al único país del extranjero que había salido en esa época, solo había ido a Argentina y a Europa nunca. Estados Unidos tampoco, creo. Entonces, cuando llego a Europa, ver una ciudad totalmente distinta, una infraestructura totalmente distinta a la que ves en Perú. Pero yo creo que tengo una habilidad o una cualidad, si es que puedo decirle. Yo soy una persona muy observadora. Siempre he sido una persona un poco tímida, ahora tal vez no por la edad o no en la experiencia. Siempre observaba mucho y de acuerdo a eso daba movimientos o empezaba a hablar, a conversar. Y esa creo que siempre ha sido una virtud mía. Y eso es una de las cosas que hice acá, ¿no? Observar un poco, ver, aprender. Y obviamente lo primero para mí era el fútbol, ¿no? En esa época compartías habitaciones en las concentraciones con Baumann, que llegó a ser manager deportivo de este equipo. ¿Cómo eran esas concentraciones? Yo obviamente tenía 20 años, venía de estar en Alianza, concentraciones en las que los jugadores generalmente se quedan despiertos hasta tarde, conversando, hablando por el teléfono, jugando a veces el PlayStation, y te quedas hasta la 1, 12. Y el señor Baumann a las 11 de la noche me apagó la luz y dijo a dormir. Y yo echado en mi cama, así sin moverme, cuando era un joven, y decía, ¿qué hago ahora? No me quedaba otra que dormirme. Y así comencé a acostumbrarme y a aprender cosas nuevas, ¿no? Cuando viene un jugador de experiencia y hace una cosa así, tú siendo callado nomás, ¿no? Así, a dormir. ¿Y los mayores te jugaron muchas pasadas aquí o son más tranquilos? Son más tranquilos, no es tanto el vacilón o ese tipo de cosas, porque hay mucho respeto al mayor. Aquí la jerarquía vale mucho. Los chicos menores siempre tienen que sacar las cosas. Si alguno de los chicos se olvida de traer los chalecos o las pelotas, paga una multa. Entonces ellos saben perfectamente qué tienen que hacer. Al final del partido los chicos son los que recogen todas las cosas y tienen que hacer. Entonces siempre hay una jerarquía que se respeta. El Kaiserslautern en tu segundo partido y en el siguiente partido contra el Wolfsburgo hiciste 3 goles. ¿Esos 4 goles son los más importantes de tu carrera? Son importantes, no diría los más importantes, pero creo que sí son muy importantes porque me abren, digamos, el camino al éxito, ¿no? O a avanzar dentro de mi carrera exitosa, digamos, porque yo empiezo, como dices, ese fue el segundo partido, porque el primero entré 20 minutos al final en Berlín contra Hertha, y en el segundo partido ganamos 5-0 acá en casa, espectacular, y después hicimos una gala a Ailton y yo en Wolfsburg, y pude hacer los 3 goles. Entonces esos 2 partidos para mí fueron sensacionales, porque creo que ahí ya se comenzó a hablar de mí acá, el joven que viene de Perú. ¿Cuáles fueron los mejores goles de tu carrera? Mejores. Hay un gol de Chalaca, por ejemplo, los más bonitos. Sí, ese, ponte contra Hamburgo. Después otro acá con Hamburgo también, que es de taco, por ahí uno de tijera al
Hoffenheim, si no me equivoco, y uno que siempre lo digo porque acá lo nominaron para gol del año y todo, es un gol contra el Schalke. Que es además que es de tu primera temporada, ¿no? Sí. Uno de los datos que se comenta que tiene que ver con tu presencia aquí en Bremen es que tu venta al Bayern, tu primera venta al Bayern, contribuyó a construir el club como es actualmente. Eso sí no... Bueno, eso lo dice la gente del Bremen. Ah, ¿eh? bueno, qué alegría entonces. Por eso nunca había escuchado ese dato, pero sin duda creo que cuando hay alguna venta grande, de alguna manera el club siempre tiene la posibilidad de hacer cosas nuevas, digamos, ¿no? Y en ese momento creo que fue una cantidad de dinero importante para que el club pueda desarrollarse en infraestructura o en... Hizo nuevas contrataciones también, ¿no? Ganó la Bundesliga gracias a esas contrataciones. Después, en los años después, sí. Que me acuerdo que nos ganaron a nosotros con gol de Ailton. Creo que ese partido fue decisivo para que ellos ganaran el título. ¿Fueron esos años del Bayern los mejores de tu carrera? Hablando de ganar títulos, creo que sí. Tuve muy buenos años. Lamentablemente en esa época, entre el 2001 y 2006, no pudimos ganar la Champions League. Ya posteriormente, los siguientes años que estuve con el Bayern, bueno, pude ganar otros títulos, pero creo que esos años fueron muy, muy buenos para mi carrera. También has ganado la Copa Intercontinental y finalmente ganaste la Champions. ¿Cuál es el título que recuerdas más? La Champions. La Champions es algo, yo creo que cualquier jugador aquí en Europa te va a decir eso. También tienes muchos récords personales, como el mayor goleador extranjero de la Bundesliga, que te lo han quitado hace un par de años, ¿verdad? El mayor goleador en la historia del Werder Bremen y el jugador de más edad en hacer un gol en la Bundesliga. Esos títulos personales no los imaginabas cuando llegaste aquí, ¿eh? De ninguna manera, ¿no? Para nada. Como te dije hace un rato, yo pensaba obviamente hacer una carrera, tratar de ir avanzando, llegar a un club más grande, pero cuando vas consiguiendo cosas siempre van apareciendo cosas nuevas, ¿no? Sí. Porque vas queriendo seguir subiendo y seguir obteniendo títulos, entonces poco a poco las cosas fueron apareciendo y estos récords que tú dices me termino enterando siempre por los periodistas, ¿no? ¿Se aprende más de las derrotas que de los triunfos, tú dirías, en el deporte de alta competición? Yo creo que sí, porque obviamente con las derrotas no conseguiste lo que querías, y es donde creo que tienes que analizar un poco más qué fue lo que pasó para que la próxima vez no vuelva a pasar, obviamente. A ver, las dos experiencias tal vez que no fueron tan buenas dentro de mi carrera, por no haber jugado o por descender a la segunda con el Colonia, y la otra obviamente con el Chelsea, pero son experiencias en las cuales uno aprende. Yo llego al Chelsea por pedido de Mourinho, Sí. que en ese momento uno de los mejores entrenadores, que para mí fue algo muy especial, una experiencia muy bonita. Lamentablemente no tuve la posibilidad de jugar porque a los 3 meses de que yo llegué, él salió, lo sacaron del equipo. La va a ganar Juan Manuel, le ganó la posición a Paredes, iba Vargas, el centro que viene arriba, la pelota, aquí está, Pizarro para buscarla, ¡gol! 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 ¡Peruano! Ahí en el área apareció Pizarro para abrir el camino, para marcar el primero. Y ahí en el área de 9, como en Alemania, apareció Claudio dice, apareció Pizarro para que el estadio estalle, apareció Claudio para decirnos que estamos ahora, Perú 1, Ecuador 0. Cuando yo te entrevisté hace algunos años, pusimos encima de una mesa todas las camisetas de los clubes con los que tú habías jugado. Y te dije, ¿y cuál es tu camiseta favorita? Y de inmediato fuiste a coger la camiseta de la selección peruana. ¿Es la camiseta que te emociona más haber vestido? Sí, sin duda. Obviamente, creo que cualquier persona que nace en un país quiere jugar por su país. Desde chico tenía mi camiseta, me acuerdo, y me la regaló mi papá muy, muy chico, y eso era lo que quería. Y viendo ya con el tiempo que tienes condiciones y que las cosas pueden ir bien, entonces lo que quieres es jugar por tu selección. Y obviamente después de tantos años que sabes que el Perú no va al Mundial, viendo las cualidades de los jugadores que están a tu alrededor y cómo se van dando las cosas, ves una luz y dices, Puede ser. puede ser, exacto. ¿Y la selección es una gran frustración? La selección es un tema el cual no voy a hablar en estos momentos.
Lo que te puedo decir, y que ya lo he dicho muchas veces, es que eso sí ha sido el dolor más grande que he tenido en mi carrera y tal vez en mi vida, Ajá. el no haber podido ir al Mundial. Pero ya llegará en el momento en el que pueda conversar de todo eso. Todavía está muy cerca. No es que está muy cerca, es que tengo que organizarme un poco para decir las cosas de la mejor manera, digamos. Quizá porque no terminas de entender lo que pasó. Tal vez porque no tengo el tiempo suficiente para ponerme a pensar en eso solo ahora. Todavía estoy con cosas que son importantes como el Bremen ahora, pero obviamente sí he analizado y he visto, pero es un tema duro, fue un tema duro del cual creo que necesito más tiempo para analizarlo y poder llegar a hablar del tema como se debe. ¿Viste el proceso de clasificación después de que dejaste la selección en este partido con Uruguay? Por supuesto. ¿Viste el Mundial? Sí. Bueno, cuando pude, ¿no? Porque estaba viajando y había algunos partidos que se podían ver, otros no, viste por los cambios de partidos, horas. pero viste los partidos Sí, de Perú. sí, por supuesto. Perú-Dinamarca, minuto 70, va ganando Dinamarca 1-0. ¿Era el minuto para que ingresara Claudio Pizarro? Ingresó Paolo, que es otra de las cosas que tal vez me parece un poco raro. Se hizo todo lo posible para que Paolo fuera al Mundial y no juegue el partido, uno de los partidos más importantes en los cuales tal vez analizando los rivales te das cuenta que Dinamarca es un equipo de mucho potencial físico. Sí. Y nosotros terminamos jugando tal vez con uno de los jugadores ideales para ese partido. Cuando creo que Paolo, después de haber hecho lo que se hizo, era el jugador ideal para ese partido. Ajá. Pero en fin, yo creo que sí hubiera podido entrar en ese partido. Por supuesto que sí. ¿Te hubiera gustado? Muchísimo. Claro que sí. No solo entrar a ganar y hacer gol, pero bueno. ¿Quiénes son los futbolistas más divertidos con los que te has relacionado? Thomas Müller es muy divertido, en su estilo alemán. Bastian Schweinsteiger es otro jugador muy divertido en su estilo alemán, que yo he aprendido a entender y a divertirme después de tantos años de estar acá con ellos. Con Rafinha le he pasado espectacular. Jefferson Farfán es muy divertido. Y así, tienes de todo. Jugadores españoles, Pepe Reina, el portero, un jugador muy importante en el camarín. Por su personalidad, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Y eso hace grupo. Y cuando hay un buen grupo, creo que se consiguen cosas importantes. ¿Tú crees que eso tiene que ver con tu vuelta al Bremen en estos momentos? Como lo hablé con el entrenador en un principio y él me lo dijo a mí, yo te traigo aquí por un tema futbolístico. Lo primero es para mí el tema futbolístico. Y segundo, obviamente por la experiencia que tienes, porque tengo un equipo joven, el cual creo que necesito una persona como tú para guiarlos, apoyarlos, leer momentos dentro y fuera del campo tal vez antes que otros. Bueno, hay un dato del que me di cuenta ayer preparando esta entrevista, que es que algunos de tus compañeros de equipo no habían nacido cuando tú debutaste aquí en la Bundesliga. ¿Ah? ¿Verdad? ¿Hablas mucho con ellos? Sí, obviamente. Como te dije hace un rato, una de las cosas por las cuales estoy acá es también por la experiencia que tengo y porque los chicos me escuchan. Parte de tu trabajo cuando no juegas es visitar a los auspiciadores, a los hinchas. Y una cosa muy emocionante es el cariño que te tienen. No creo que todos los jugadores tengan esa recepción de parte de los hinchas que tienes tú. Yo creo que tengo algo especial con los hinchas acá. Sí, es verdad. ¿Qué crees tú que ha sido ahí el Claro, core? creo que los años que estaba acá, las cosas que he podido hacer en el club, los goles, las cosas que he podido conseguir con el club, los buenos años que he tenido, y producto de eso creo que la hinchada me quiere mucho acá. Batistuta contaba en una entrevista que cuando él estaba en Florencia, los hinchas le dejaban bidones de aceite de oliva en la puerta de su casa como regalo. No has llegado a tanto, supongo, sí te dejan cosas. Sí, hay regalitos y cosas, pero no tanto como para aceite de aceite de oliva. Chocolatitos y... Pero sí, la vez pasada me hicieron un regalo muy, muy bonito que en realidad lo vi por Instagram, o no sé dónde lo vi, que una chica hizo un Lego mío con la camiseta del Werder y le escribí, oye, qué bonito eso. Me dije, ¿te gusta? Te lo puedo hacer y te lo llevo. Sería genial, le digo. De repente apareció con una plaqueta, así un cuadro, así digamos, lleno de Legos
de cada año que había jugado, con las copas que había ganado, así Lego chiquititos en las camisetas que había Qué tenido. emocionante eso, ¿no? Qué Muy bonito. Muy bonito. Esto solo lo he hecho para ti, me dijo. Me pareció algo un detalle bien bonito. Quiero preguntarte por tu relación con la hinchada peruana. ¿Cómo sientes que es tu relación con la hinchada peruana? A ver, ¿cómo es mi relación con la hinchada peruana? Normal, creo yo. Yo cada vez que voy al Perú y estoy en la calle o me encuentro con alguien, siempre es muy cordial. Afectuoso. Sí, siempre. Nunca he tenido ningún problema con nadie. Pero ponte, me acuerdo muy bien alguna vez que perdimos un partido en casa, creo que fue con Uruguay, y al salir del estadio me sorprendió mucho algunas reacciones de hinchas ahí en el mismo estadio, obviamente no simpáticas. Sí. ¿Y tu relación con la prensa, que aquí es tan cuidadosa? Aquí no es tan cuidadosa como... No, no tanto, pero... Sí, es normal, es mucho más... Te voy a hacer la pregunta de otra manera, entonces. ¿Se ha mentido mucho sobre ti en Perú? Mentido. Puede ser. A ver, tal vez es un tema del que yo me debí preocupar un poco más, de hasta dónde podía llegar la prensa en decir algunas cosas. Y el cual siempre dije, no me interesa porque la gente que me conoce sabe cómo soy y sabe lo que hago y lo que no hago. Pero esa prensa, lamentablemente, hay mucha gente que la ve. Y tal vez eso fue una de las cosas de las cuales no me preocupé. Voy a hacerte una lista. De repente tú quieres añadir a alguien más. Robben, Ballack, Drogba, Shevchenko, Lucio, Ribery, Toni Kroos, Özil. ¿Quién dirías tú que es el mejor futbolista con el que has jugado? Sé Roberto, el brasileño. Sé Roberto. Lo he dicho muchas veces porque para mí siempre ha sido un jugador muy completo. Velocidad, dribbling, en el 1 contra 1 era imposible de pararlo. Y por otro lado, para mí, siendo delantero, era espectacular, porque yo a veces solo tenía que pararme ahí en el medio, él dribleaba 1-2, me daba el pase y yo hacía el gol. Entonces para mí es extraordinario. ¿Y el mejor contra el que has jugado? Contra el que he jugado. Yo siempre he dicho que para mí uno de los jugadores más impresionantes que he visto ha sido Ronaldo, el brasilero. Y tuve la oportunidad de enfrentarlo. Entonces yo creo que él, porque he enfrentado a Zidane también, enfrentaba a Messi, he enfrentado a Ronaldo. Pero cuando yo era chico lo miraba a él como un ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, además la misma posición casi, sí, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Y el defensa más duro que te ha tocado? He tenido varios, pero los más duros y los más difíciles son los que no son tan buenos jugadores. Ya, patea más. Eso, y no saben frenar y de alguna manera están ahí, son muy pesados. Entonces creo que esos han sido los más difíciles. ¿Pero se patea más en Sudamérica? Tal vez a veces de una forma malintencionada. También, ahora ya no tanto porque las reglas han variado un poco. Acá tal vez con menos intención, pero es más físico el fútbol. ¿Y de los entrenadores, Mourinho, Ancelotti, Heynckes, Guardiola? Ahí ese es un te voy a decir, póker de haces, ¿eh? Sí, yo he aprendido de todos mucho, de todos los que he tenido, pero te podría decir que Pep está un poquito por encima de los demás, por la manera de analizar el fútbol, por la manera de verlo, de buscar soluciones de acuerdo al rival. En el mundo del fútbol, que es un mundo tan competitivo, ¿se puede hacer buenos amigos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Obviamente no tienes el contacto a diario, porque obviamente muchos se van moviendo, pero cada vez que te encuentras con ellos es una alegría inmensa y se puede conversar de todo y la pasamos muy bien. ¿Quiénes son tus mejores amigos del fútbol? ¿Quiénes son mis mejores amigos del fútbol? Giovanni Elber, ¿Sí? Es una de las personas con las que comparto mucho todavía, porque él está ahora mucho en Brasil. Bastian Schweinsteiger, del cual ahora hace mucho que no hablo con él porque se ha ido para Chicago y es muy complicado, pero espero que vea en algún momento. Owen Hargreaves, que jugó conmigo y ahora está viviendo en Inglaterra, cada vez que voy para allá lo veo. Roque Santa Cruz, a pesar de que a Roquito no lo veo, pero hace años. Y además competían por el puesto. Sí, nos queremos mucho y tenemos una relación muy especial. Martín de Michelis, que ahora está de entrenador en el Bayern. Juan Manuel, al Cabezón Vargas, que tampoco lo veo mucho porque él está por allá. Tratamos de comunicarnos cada vez que se puede, cada vez que voy a Lima lo veo. ¿Paolo? Y hay muchos. Con Paolo tengo una buena relación, digamos. Simplemente que
después de todas las cosas que pasaron y sucedieron cuando él tuvo el problema que tuvo, su mamá salió a decir algunas cosas que obviamente no eran ciertas, las cuales ella después, posteriormente, pidió disculpas. Me sorprendió mucho que él no tuviera la delicadeza de darme una llamada o decirme algo al respecto, porque él me conoce de muchos años. Él ha estado en mi casa, acá, yo lo he ayudado con muchas cosas, entonces siempre le tuve una estima muy grande. Después de eso, ya no hemos tenido la misma relación o no ha habido ese contacto como había antes. En una entrevista te preguntaron por el Cantolao, por los primeros años en los que jugaste en la Academia Cantolao, y dices una frase que es muy reveladora. Dices, me miraban un poco raro porque era el único blanco. Ah, sí, bueno, esa experiencia es vivida. Digamos, cuando era muy chico. Yo en la sub-17 también tuve, tengo muchas historias que en algún momento las contaré, porque tengo ideas de sacar un libro, tal vez, o ver, ya me han hablado de películas y cosas por el estilo, entonces estoy viendo, pero sí, eso era así. ¿Tú crees que tu apariencia, tu éxito aquí, junto a el manejo de la prensa, terminaron envenenando un poco tu relación con la gente, con los hinchas peruanos? No debería ser así, porque uno no debería hacerse ideas de nadie antes de conocerlo. Sí. Pero es probable que sí. ¿Cómo va la lesión? Mejor. Un tema largo porque lo tengo desde hace muchos años, desde 2007. Es tal vez una mala postura que yo tengo y que hace que el músculo del espalda se contraiga demasiado y apriete un nervio, y eso me irradia un poco la pierna. Llegan momentos en que el nervio se irrita demasiado y en un partido tenía que hacer cosas que no tenía control, que tenía que reaccionar rápidamente, y ahí es donde sentía que no podía arrancar. O sea, tienes que volver a educar a tu cuerpo. Digamos, eso es lo que estoy haciendo en esta parte, porque ya llegué a un punto en el que nuevamente tengo que parar, y es lo que he hecho ahora. He parado un poco, he comenzado nuevamente a hacer los trabajos de fortalecimiento, de educar, digamos, nuevamente a la pierna para que me haga un poco de caso. Pero estas lesiones, esta frustración que traen las lesiones, ¿tiene que ver con tu retiro este año o no? A ver... en todo caso, ¿por qué has decidido retirarte este año? Porque creo que ya ha sido suficiente, porque sí, el tema del nervio me tiene un poco fastidiado. ¿Te costó tomar esta decisión? No, porque, a ver, hace muchos años yo ya tengo esto en la cabeza y sé que va a venir un momento en el que voy a dejar el fútbol. O sea, simplemente es difícil decir ya, porque digo también, mientras el cuerpo me diga que puedo, el corazón y aire tengo. Ese hundimiento de cráneo en la Copa América Perú 2004 contra el venezolano Sichero, esa es la peor lesión de tu vida. Esa realmente fue un susto de vida, ¿no? No solamente deportivo. Es verdad que yo tal vez no lo veo tanto. Sí, es así, porque la gente que está a mi alrededor me cuenta y me dice que estuve a punto de irme. Tuve la suerte, digamos, de que me sacaran tarjeta roja. En ese partido. Para no seguir jugando, hubiera sido peligrosísimo. El doctor me dijo, te tocan ahí nuevamente y quedabas. Porque lo que yo tenía en ese momento era, se me había roto el cráneo y tenía pedazos de hueso que me tocaban a la dura madre después de que se había hinchado y quedaba. ¿No te ha aburrido el fútbol? No, para nada. No. ¿En ningún momento te ha llegado a aburrir esta rutina, este cuidado? Cuando salgo de la rutina la extraño. Sí. Sí, pero no me ha aburrido para nada. Porque creo que es algo que me apasiona, que me encanta. Me divierto mucho estando en los entrenamientos, en las pretemporadas, aunque no lo creas, y obviamente aquí en el estadio. ¿Qué es lo que más vas a extrañar? No lo sé, por ahora trato de disfrutarlo al máximo. Creo que te lo voy a tener que decir cuando lo deje. Podría ser el ambiente en el camarín. Sí. Sí, esa es una de las cosas con las que uno se divierte mucho también, conocer tipos de personalidades distintas. En el fútbol hay mucho tronado. Sí. Sí. ¿Tienes planes para lo que vas a hacer luego? ¿Negocios, trabajos, algunas ideas? ¿O una larga vacación quizá? Yo no creo que sea una persona que necesite mucha vacación. Es lo que creo ahora. Obviamente, terminando el año, voy a tener que ponerme a analizar cosas. Obviamente ya estoy viendo algunos negocios, tengo algunas cosas ya privadas aparte del fútbol, pero lo que voy a hacer más adelante va a ser algo relacionado al fútbol, sin duda. Exactamente qué,
no lo sé, ni dónde. Entrenador no voy a ser, eso ya lo tengo claro. O el entrenador está mucho más analizando otras cosas que tal vez el jugador no. Entonces él sí creo que necesitaría, o yo en este caso siendo entrenador, necesitaría mucho más tiempo del que he perdido siendo jugador. Creo. ¿Algo dedicado a los caballos quizás no? Sí, son yo una creo que gran también pasión tuya. siempre voy a estar relacionado a los caballos. He aprendido mucho en todo el tiempo que he estado metido en esto. Pero la base mía o el trabajo que voy a tener siempre va a ser algo relacionado al fútbol. Y esa posibilidad de la que se habló mucho de que te retiraras jugando en A Alianza. ver, yo siempre he dicho que yo nunca cierro ninguna posibilidad ni voy a cerrar ninguna posibilidad porque no sé qué pueda pasar más adelante. Y lo he dicho siempre, me encantaría volver a jugar al Perú y salir campeón del fútbol peruano, obviamente con Alianza. Pero llegó un punto en que comenzaron a hablar allá y a decir que yo estaba yendo, que ya habían hablado conmigo, yo no había hablado con nadie ni nada por el estilo. Pero sí, siempre he dicho que esa posibilidad está abierta y que es una idea que tengo porque es algo que me gustaría conseguir, salir campeón en el fútbol peruano. Yo soy peruano y no he tenido la oportunidad de salir campeón. Se acaba esta temporada aquí en el Bremen. ¿Existe esa posibilidad? Por lo menos 6 meses a jugar Alianza. No sé. Con 42 años No quizás. te lo puedo decir ahora. Pero sí me puedes decir si te gustaría. Sí, claro, lo he dicho muchas veces, esa posibilidad la dejo abierta. Obviamente quiero salir campeón del fútbol peruano y si lo voy a hacer me gustaría hacerlo con Alianza. Pero no voy a ir para allá a jugar por Alianza cuando no voy a poder rendir, digamos. Uh-huh. ¿Qué significa entonces Alianza dentro de tu carrera? Dentro de mi carrera, a ver, yo de chico iba a la Tribuna Sur y he sido hincha de Alianza, siempre, toda la vida. Porque mi padre fue hincha de Alianza y siempre me daba al estadio. Y había un grupo ahí del barrio que teníamos que era muy hincha de Alianza y armábamos un grupito y nos íbamos a la tribuna y todo esto. En ese entonces fue para mí sueño cumplido, jugar en el equipo que desde chico había sido hincha. Y ahora te digo sueño cumplido a medias porque la idea obviamente era salir campeón. Sí. Y no he podido hacerlo. Siempre has dicho que dentro de este largo camino que ha sido el fútbol, una figura fundamental para ti ha sido tu padre, ¿verdad? ¿Qué ha hecho tu padre? ¿Qué aportes ha tenido tu padre que han permitido que llegaras a donde estás ahora? Siempre me inculcó primero la disciplina. El Marino, yo me acuerdo que tenía que siempre dejar mis cosas ordenadas para el día siguiente, el uniforme, ilustrar mis zapatos, cosas por el estilo. Yo aprendí a hacer todo en mi casa, porque mi papá me dijo que tienes que aprender a hacer todo, planchar, lavar, todo. Cambiar fusiles, cambiar llanta, rebajar, todo lo que se puede hacer lo aprendí. Y ahora he hecho a mis hijos también, yo sé hacer todo, pero ya ahora no hago nada. Ya hice todo lo que tenía pero que eso hacer. te preparó para la vida acá en Alemania, ¿no? Sí, en general creo que para la vida en general. Y aparte de eso, el deporte, ¿no? Yo creo que él también jugó al fútbol, pero estando en la Marina para él era mucho más complicado. Entonces él siempre me apoyaba en ese sentido. Quería que yo juegue, me llevaba a los partidos. A veces teníamos que ir, porque vivíamos en Sucre, teníamos que ir hasta el Callao en algunos entrenamientos de Cantolao y él siempre me llevaba para allá. Entonces ese apoyo para mí fue fundamental para poder desarrollarme en lo que al final iba a ser mi carrera. Una cosa que siempre me ha sorprendido es cómo has logrado mantener a tu familia al margen de tu presencia pública. Esa es una decisión que tomaste desde muy temprano, ¿no? Sí, porque como te dije, yo he sido una persona muy observadora y ya viendo un poco la prensa en Perú, cómo se manejaba, el ventilar temas personales, ya comenzaron a salir los programas de chismes. Y dije, no, esto yo no lo quiero para mi familia, no, de ninguna manera. Y conversando con mi esposa, luego pensamos igual, así que preferí no involucrarlos en este tipo de temas. Ahora que los chicos son más grandes, ya sabes, pues no el Twitter, el Instagram, sí, el Snapchat y todo esto, entonces es un poco más complicado porque ya ellos mismos usan las redes sociales, pero siempre he tratado de mantenerlos con cualquier tipo de entrevistas o cosas relacionadas con el fútbol, tratar de mantenerlos al margen. El problema es hacia afuera, o sea, la proyección de ellos hacia afuera, pero también lo que recibe la casa, ¿no? Porque a veces has recibido ataques muy duros. ¿Cómo mantienes a tu familia? ¿O la aíslas o lo conversas en familia? No, lo ¿Cómo se conversamos en maneja? familia. Obviamente hay temas que no puedes ocultar porque son públicos. Sí. Pero creo que tenemos una familia muy unida, conversamos mucho de todos los temas, muy abiertos. Mis hijos son muy abiertos, ya demasiados tal vez para mí, para mi estilo, criándome en casa de Marino, y esto para mí un poco más
educación machista tal vez. Sí. Y mi hija sobre todo es muy abierta a todo este tipo de temas. Siempre tenemos algunas discusiones al respecto. Pero siempre conversamos mucho de todo esto. Entonces ellos saben perfectamente cómo soy yo, cómo es mamá, cómo nos manejamos en familia, la familia que tenemos. Entonces entienden y saben cómo se manejan las cosas ya. Uh-huh. Tú estás casado con tu enamorada desde los 15 años. Nos conocemos de los 6 y sí, estábamos juntos desde los 17, el último año de los 15 tal vez empezamos a salir por ahí o algo, pero de los 17 estamos juntos. ¿Y cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? La paciencia que tiene ella, porque yo... eso, en verdad es eso. En verdad, aunque no lo creas, es eso. No es fácil. Hay que tener mucha paciencia. Siendo jugador de fútbol, como te dije, hay mucho espécimen distinto. Sí. Y aparte de eso, ves mucho y se habla mucho de esto, que los jugadores pierden el norte. A veces por siendo tan joven llega todo de una. Dinero, fama, Que si no tienes gente alrededor que te diga, oye, encárrilate, ¿cuál es a dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu prioridad? Te puedes perder. Y creo que le ha pasado a muchos. Muchos. Entonces, yo felizmente siempre he tenido gente a mi alrededor amigos, representantes, padres, familia, que siempre me han apoyado en eso. Uh-huh. Creo que gracias a ellos y a mi esposa, que estamos hablando en este momento, siempre he podido mantener, digamos, el buen camino. No he dicho que no me he desviado, porque me he desviado en algunos momentos, pero gracias a ellos de alguna manera he regresado en el momento que se debía. ¿Tu hijo es arquero? El menor, sí, ¿Sí? me gusta, así es. Y creo que ha sido campeón aquí en Alemania. No fueron campeones, pero sí ha jugado torneos, y es más, alguna vez han venido equipos, el Cantolao ha venido a jugar a torneos aquí a Europa y lo han invitado, ha jugado él un par de veces por ahí, porque quiero que él también vea un poco lo que yo viví cuando era chico, no todo es color de rosas. ¿Ah? No todo por es, decirlo de alguna manera, digamos, sí, sí. Esta cosa deslumbrante de Europa. ¿Ah? Exacto. ¿Ellos tienen mucho contacto con el Perú? Sí, vamos todos los años. Todos los años van al Perú. Bueno, tratamos de ir todos los años, a veces 2 veces al año, pero si no una. Y por ahí ha habido algún que otro año que no hemos ido por temas de seguridad, ya. Para decirlo así. ¿Puedes desarrollar un poco eso de seguridad? ¿Que el país se puso muy peligroso, quieres decir? Sí, y para evitar problemas, no hemos ido. Cuando te retires, ¿dónde vas a vivir? ¿Entre Alemania y Perú? ¿En Alemania? ¿En Perú? Siempre cuando yo salí, digamos, a jugar acá, mis primeros años siempre yo voy a regresar al Perú a vivir sin duda. Porque son mis raíces, porque tengo mi familia, porque me gusta, me encanta mi país. Pero ya después empiezas a tener hijos, la familia va creciendo. Bueno, ellos tienen sus amigos aquí, ¿no? Tienen sus amigos acá, Claro. Estudian acá. Entonces ellos ya tienen una vida hecha acá, y ya como padre dices, me voy a ir para no ver a mis hijos y verlos una vez a las 500, entonces dices, no, creo que la idea es quedarnos acá. Se ríe, pero también se llora mucho en el fútbol. Sí, creo que sí. Por suerte creo que yo he podido tener muchas alegrías en esto, y eso es una de las cosas que creo que también me ha hecho jugar tanto tiempo, porque como te dije hace un rato, me divierto mucho con esto. ¿Y qué te ha dado y qué te ha quitado el fútbol a la hora de hacer el balance final? Satisfacciones, muchas alegrías, derrotas, he aprendido mucho en lo que es profesionalismo, he podido desarrollarme en lo que me agrada, en lo que me gusta, he podido llegar a mis límites. Hemos pasado en esta conversación revista a 20 años de fútbol profesional aquí en Europa, en Alemania, más si sumamos los años en el Perú. Si tú pudieras resumir todos esos años en una frase, ¿qué frase sería? Experiencia, creo. Que he aprendido mucho, éxito, disfrutar. Es que es muy difícil una sola palabra. Te hago muchas. Bueno, toma la que te parezca a ti ideal para la entrevista. Pero creo que En una frase.
Es muy complicado decirte una sola frase. Creo que he aprendido mucho. Aprender. Gracias, Claudio. Con mucho gusto.